Un saludo de bendición para todos ustedes, mis queridos amigos. Comentemos el Evangelio del día de hoy, tomado de San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así: Era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba Galilea, su hermano Filipo gobernaba Iturea y Traconítide, y Lisanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado. Todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este evangelio nos presenta varias ideas muy interesantes. Nos habla de un personaje muy especial en el tiempo de Adviento, porque si en el Adviento nos estamos preparando para la venida de Cristo, hay un personaje muy importante que preparó históricamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él es Juan Bautista. Y aquí el Evangelio de San Lucas nos dice un dato o varios datos muy importantes, que esa predicación de San Juan Bautista se dio en la época del emperador Tiberio, en la época de Poncio Pilato. Nos dice que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Y con esto, ¿qué nos quiere decir San Lucas, mis queridos hermanos? Nos quiere decir nada más y nada menos que la venida de Cristo fue un hecho histórico, que no es un cuento, que no es una fábula, un mito, sino que Jesucristo se encarnó verdaderamente, que estuvo con nosotros en este mundo. No solo la Biblia habla de Jesús. También, por ejemplo, un autor famoso de aquella época, judío, y digo judío y no cristiano, como lo fue Flavio Josefo, nos cuenta de la existencia e importancia de Cristo en aquella época. En un segundo lugar, dice el Evangelio que por aquel tiempo Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Y nos dice algo muy importante el Evangelio, y es que Dios nos habla en el desierto. El desierto es un lugar de soledad. El desierto es un lugar en el cual uno, por ejemplo, si tiene sed, pues no, hay poca agua. ¿Sí? Si uno tiene hambre, poco alimentos hay. Entonces, en la soledad, mis queridos hermanos, aprende uno a escuchar al Señor, y aprende uno también a confiar más en Dios. Por eso es importante en la vida hacer esos tiempos de desierto, esos tiempos, por ejemplo, de retiros. Son tan importantes para que en medio uno está con varias personas, pero hay muchos momentos de soledad en los cuales uno ora especialmente ante el Santísimo o en un paisaje, y uno aprende a escuchar a Dios, y aprende uno a profundizar en la relación con Dios y a depender más de Él que de las seguridades humanas. Y una tercera idea muy importante que podemos entresacar del Evangelio de hoy, y le llamo yo una autopista 4G para el Señor. El Evangelio de hoy utiliza mucho la imagen, podríamos decir, como de la ingeniería de caminos, de la ingeniería civil, para construir
unas carreteras. Y aquí en Colombia están ahora de moda las autopistas 4G, que son unas carreteras de doble carril en un solo sentido, ¿no? Dos de ida, dos de venida. Buenísimo para aquellos que conducimos. Y fíjense que en esas carreteras, si algo está muy bajo, hay huecos, pues rellenan, ¿verdad? Si hay una colina, pues hacen unos puentes, ¿no? Unos viaductos o hacen túneles. Y el objetivo es hacer una carretera rápida, una carretera bien construida. También de esto nos habla el, el evangelista San Lucas, y refiriéndose al profeta Isaías, que dice: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Ese camino del Señor es el camino en donde Cristo viene a nosotros, Cristo llega a nosotros, pero hay que remover los obstáculos que hay en nuestra vida para que esa gracia de Cristo penetre profundamente en nuestro ser y nos transforme. Dice: ábranle un camino recto, sigue repitiendo la misma idea, dice: todo valle será rellenado, o sea, lo que está muy bajo debe ser rellenado. Y debemos efectivamente subir, ascender un poco de la bajeza del pecado, que por la conversión va hacia las alturas de la gracia, ¿sí? A veces esa bajeza también se refiere, mis queridos hermanos, a la falta de iniciativa, a la falta de liderazgo en nosotros. Necesitamos ascender como personas, necesitamos mejorar en nuestro liderazgo, necesitamos crecer. Y sigue diciendo el Evangelio: todo cerro y colina será nivelado. Ahora se está refiriendo a lo alto que debe bajarse. Y lógicamente podríamos decir que esto sale, y entendemos perfectamente a lo que se refiere: dejar nuestras alturas, dejar nuestra soberbia, nuestro orgullo, y bajar al nivel de la humildad. Porque si somos orgullosos, poco podremos escuchar al Señor en el desierto que nos habla. Nos dice: los caminos torcidos serán enderezados. Y se está refiriendo, mis queridos hermanos, a una vida torcida, ¿verdad? Una vida afincada en el pecado, a una vida, mis queridos hermanos, muy torcida, deshonesta, en la corrupción que tanto abunda en nuestro país. Necesitamos, mis queridos hermanos, enderezar el camino. Y dice: y allanados los caminos disparejos. En las otras traducciones se habla de caminos escabrosos, y los caminos escabrosos son caminos con mucha piedra, con mucho desnivel. Y efectivamente necesitamos quitar esas piedras, quitar la piedra que podemos tener en nuestro corazón, así como dice aquella bella cita, ¿no? Que el corazón de piedra debe ser convertido en un corazón de carne. Y la piedra, por ejemplo, el agua puede pasar abundantemente sobre ella, y el agua nunca penetra en la piedra. También se puede utilizar esto para referirse a las relaciones de nosotros con el Señor. Debemos ablandar el corazón, debemos dejar que la palabra del Señor penetre en lo más profundo para que produzca frutos. Mis queridos hermanos, muchas bendiciones. El Evangelio de hoy, precioso. 3 temitas. La venida de Cristo fue un hecho histórico. Segundo, el Señor nos habla en el desierto. Y tercero, debemos preparar una autopista 4G para el Señor, y así el Señor llegue a nosotros con toda su fuerza. Dios les bendiga a todos.